Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los problemas de evaporación en un equipo de refrigeración vistos desde el diagrama de Mollier. Hay que tener en cuenta que tenemos que partir desde un ciclo que esté en condiciones normales. En un equipo con una carga completa se posee un buen flujo másico, correctas presiones de succión y descargas, adecuados sobrecalentamientos, un ligero subenfriamiento, así como una correcta relación de compresión y consumo energético adecuado por parte del compresor, los cuales podemos ver en el siguiente diagrama de Mollier, tal cual como estamos observando aquí. Aquí tenemos los puntos, tenemos los puntos referenciados acá en el diagrama, salida del compresor, veanlo aquí, entrada de condensador, aquí, salida de condensador C, entrada del elemento de expansión D, E, salida del elemento de expansión, entrada de evaporador, F, tenemos salida de evaporador, y G, entrada compresor nuevamente para cerrar nuestro ciclo. Entonces, como pueden ver, aquí en todas estas situaciones tenemos, veamos aquí, baja o nula diferencia de temperatura entre la salida del compresor y el refrigerante, la entrada del condensador, temperaturas adecuadas de descarga del compresor, las cuales están por debajo de los 100 grados Celsius. Poseemos también unos subenfriamientos normales que pueden ser alrededor de unos 6 grados Celsius, como estamos observando aquí. Se poseen también sobrecalentamientos normales que pueden ser alrededor de un sobrecalentamiento útil de evaporador de unos 5 grados aproximadamente y un sobrecalentamiento de succión de unos 10 grados. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando tengo un problema de evaporación. ¿Qué significa? Que hay inconvenientes en la absorción de calor en el recinto por parte del evaporador. Entonces, estas pueden ser dadas por problemas en sucio en el evaporador, podemos tener hielo en el evaporador, problemas de RPM en los ventiladores o daños en los ventiladores de evaporador, por dar un ejemplo. Entonces, en las primeras etapas de este problema de evaporación se posee una reducción de la presión de succión, mientras que la presión de descarga se va reduciendo lentamente pero en el tiempo. Entonces vamos a ver aquí, vemos aquí la reducción de las presiones de succión y después de cierto tiempo se van a estabilizar, van a quedar allí en cierto nivel dependiendo del equipo, y más tarde vamos a experimentar una reducción también de las presiones de descarga del equipo, tal cual como estamos viendo aquí y acá. Con relación a las temperaturas del sistema, entonces, por la baja presión de succión y baja absorción de calor en el evaporador, se reducen los sobrecalentamientos. El de evaporador o útil puede llegar a ser inclusive nulo. Por tanto, se tienen reducción de la temperatura de evaporación, reducción de la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador y reducción de la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, tal cual como estamos observando aquí en esta animación. Aquí, véanlo, y aquí. Correcto. Ahora, por la reducción de la temperatura del refrigerante a la entrada aquí del compresor y porque vamos a experimentar una reducción ligera del flujo másico, entonces vamos a tener aquí una reducción leve de las temperaturas del refrigerante a la descarga del compresor, veanlo aquí, y obviamente a la entrada del condensador, tal cual como estamos observando aquí. Hay que tener en cuenta que tenemos una leve reducción de flujo másico y eso simplemente se nota porque la potencia de consumo del compresor se reduce. Tengamos como referencia que un aumento del consumo de potencia del compresor de su corriente me está indicando un incremento del flujo másico de refrigerante y viceversa. Por esa razón estamos concluyendo esto. Muy bien, seguimos entonces con nuestro análisis. Ahora, con respecto a las temperaturas en la línea de aquí de líquido, vamos a ver que por la reducción de la temperatura del refrigerante a la entrada del condensador, que ya explicamos anteriormente, reducción de la temperatura de condensación, recordemos que la presión de descarga experimenta una reducción, entonces vamos a obtener una reducción de los enfriamientos de condensador, su enfriamiento adicional y total.
Entonces, por tanto, debido a esto, ¿cómo sé que hay una reducción de los subenfriamientos? Porque vamos a ver una reducción ligera aquí de las temperaturas de refrigerante a la salida del condensador. Vamos a verlas acá. Miremos aquí este caso. Y de entrada a la válvula de expansión, tal cual como vemos aquí. ¿Por qué estamos hablando de un subenfriamiento y que hay que explicarlo? Hombre, simplemente porque recordemos que el subenfriamiento tiene que ver con la temperatura de condensación menos las temperaturas de refrigerante, tanto a la salida del condensador como entrada del elemento de expansión. Pero recordemos que tenemos o se sufre una reducción de la temperatura de condensación. ¿Por qué? Porque estamos bajando la presión de descarga. Por tanto, esa diferencia, recordemos que a menor temperatura de descarga, menor temperatura de condensación, por tanto voy a obtener un enfriamiento mucho menor, porque recuerden que esta disipación de calor que tiene el refrigerante en la línea de líquido está en función del fluido de enfriamiento o de la temperatura de ambiente. Por tanto, en este caso, si yo por ejemplo estaba condensando en 45 grados y tengo temperatura ambiente unos 30, tengo un diferencial de 15, o sea que lo máximo que yo podría lograr sería un subenfriamiento de 15 grados. Pero si la temperatura de condensación en este caso se me baja a 40 grados y tengo o mantengo la misma temperatura ambiente de 30 grados, entonces lo máximo que puedo lograr en este caso son 10 grados. Por esa razón estamos hablando aquí de cuando hay una reducción de la presión de condensación, simplemente estoy limitando o reduciendo el máximo subenfriamiento que puedo lograr por las condiciones de su presión de condensación y temperatura ambiente. Muy bien, sigamos entonces con nuestro análisis. Vamos a tener en cuenta otros parámetros, tales como, aquí vamos a ver con respecto al consumo de potencia del compresor, vamos a obtener una reducción de la potencia del consumo eléctrico del compresor por la baja presión de operación y reducción del flujo másico de refrigerante. Recordemos que no estamos absorbiendo mucho calor allá en el evaporador y por tanto poco refrigerante estamos comprimiendo, y aquí tenemos la reducción del flujo másico. Obviamente eso con ayuda de las bajas temperaturas pues vamos a obtener una reducción de las presiones de succión y descarga. Y aquí con respecto al aire que entra y sale del condensador, las temperaturas, vamos a obtener una nula o una reducción muy leve del diferencial de temperatura entre el aire que entra al condensador y el que sale del mismo, obviamente porque estamos por la reducción de la presión de condensación y por la baja presión de descarga que se está experimentando. Ahora vamos a analizar cómo sería el Molière de un equipo con problemas de evaporación. Vamos a compararlo con un equipo con condiciones normales. Entonces vamos a obtener esta gráfica o este diagrama de Molière. Observenlo aquí. Entonces aquí de entrada vamos a analizar que vamos a tener unas bajas presiones de succión y descarga. Veámoslos aquí. Esta es mi nueva presión de descarga y esta es mi nueva presión de succión. Por tanto se reducen como estamos observando acá. Siguiente observación tiene que ver aquí con los puntos que tienen que ver con la salida de refrigerante del evaporador y entrada al compresor. Vamos a observar prácticamente un nulo sobrecalentamiento de evaporador y reducción del sobrecalentamiento de succión. Por tanto, hay reducción de los sobrecalentamientos y por ende una reducción de la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor. Siguiente condición aquí, vamos a tener una reducción de los subenfriamientos y temperaturas de salida de refrigerante del condensador y entrada de válvula. Vean que al reducir la presión de condensación estoy reduciendo los subenfriamientos. ¿Por qué? Porque mi subenfriamiento está con base en función del límite de la temperatura del medio de enfriamiento, que en este caso sería el aire. Entonces vamos a experimentar esta situación. También con respecto aquí a la descarga, vamos a ver unas bajas o nulas diferencias de temperatura de refrigerante a la salida del compresor y entrada al condensador, menores de 3 grados Celsius, y obviamente una reducción de esas temperaturas de refrigerante en la descarga del compresor y entrada al condensador. También aquí en esta parte vamos a experimentar un leve incremento de la calidad del refrigerante a la salida de la válvula. Veamos el siguiente ejemplo práctico. Bien, para este ejercicio donde vamos a simular un problema de evaporación, entonces vamos a partir de los parámetros que tiene el equipo ahora mismo. Tenemos una temperatura de recinto de 4.2 grados, una carga térmica de 280-290 vatios,
Tenemos aquí consumo de potencia del compresor 385, corriente 5 amperios. Tenemos un diferencial de temperatura del aire de entrada del condensador y salida de aquí de 6 grados. Tenemos una presión aproximadamente de 195 psi en alta y tenemos en baja alrededor de unos 21 o 22 psi. Muy bien, veamos la mirilla totalmente llena. En este caso vamos a ver aquí las temperaturas. 69 salida del compresor, 62 entrada al condensador, salida del condensador 38, temperatura refrigerante 39, o sea, de esa entrada a la válvula, salida de la válvula menos 21, salida de evaporador menos 18, tenemos aproximadamente un sobrecalentamiento de evaporador de 2 grados y tenemos temperatura refrigerante entrada al compresor de unos menos 8 bajando, vea como estamos observando aquí. Muy bien, a partir de este momento vamos a analizar temperatura ambiente 32.2 grados Celsius. Vamos simplemente aquí a bajar las RPM del ventilador de evaporador. Aquí lo hicimos y ahora vamos a observar qué es lo que sucede aquí con este comportamiento. Muy bien, entonces vamos a ver qué va a pasar primeramente aquí con las presiones de succión, que son las primeras en resentirse. Vamos a esperar entonces unos momenticos para ver los cambios que tenemos con respecto a las temperaturas. Tenemos acá, ¿ok? Vamos a ver unos minutos. Bien, ya transcurrieron unos minutos. Vamos a analizar aquí. En primer lugar, vemos que tenemos un incremento aquí de la temperatura del recinto. Obviamente tenemos una carga térmica ahí adentro, casi 290 vatios, exactamente. Ahora vemos aquí, vemos la potencia, una reducción en consumo de potencia, pequeña aquí. Vemos que la diferencia de temperaturas del aire, entrada y salida del condensador, prácticamente es la misma, 32 entrada, salida de condensador 38. Bien, tenemos una leve reducción de la presión de descarga. Antes estábamos como en casi en 200, tenemos como 190. Y aquí podemos observar que estamos por debajo de los 20 psi, aproximadamente unos 19 a 18 psi. Entonces una reducción de la presión. Observemos aquí ahora mismo la mirilla, vean cómo está la mirilla, está llena, correcto. Ahora vamos a observar aquí a continuación las temperaturas. Antes de eso observemos, vean la parte de succión, vean cómo está el compresor, lo que está haciendo aquí. Muy bien, vean aquí entonces, vamos a analizar la parte de las temperaturas. Vemos que prácticamente no hay un sobrecalentamiento de evaporador, nos bajó la temperatura de evaporación, vean aquí, y la salida, la temperatura del refrigerante, la salida del evaporador es prácticamente la misma. Tenemos un sobrecalentamiento adicional de prácticamente unos 3 grados aquí en la línea de succión, y eso hace que vean cómo bajaron las temperaturas de descarga del compresor, vean aquí, igual que la entrada del condensador. Entonces al bajar esta, obviamente también van a bajar la de salida del condensador y la de la entrada de la válvula, como estamos observando aquí. Tenemos una temperatura aquí ahora mismo ambiente de 32.3 grados. Entonces vean el comportamiento que tiene, vean cómo se comienza, vean esto, lo que estamos viendo acá. Ya está un poco riesgoso. Por esta razón, a partir de este momento, vean que la presión bajó, ¿cierto? Pero se mantiene porque tengo prácticamente la carga térmica aquí en otras situaciones. Esta es una situación real. Vamos a incrementar a continuación ahora aquí la velocidad del motor, del ventilador de evaporador, y vamos a ver cómo van a responder aquí. Bien, vamos a ver cómo se comporta el equipo. Vean que ya comenzaron a bajar las temperaturas nuevamente. Mantengo la misma carga térmica. Vamos a ver aquí la potencia del compresor. Vean que la potencia ya subió. Vean aquí lo mismo que la corriente. Prácticamente mantenemos aquí la mismo diferencial de temperaturas del aire que entra al condensador y sale del mismo. Vean, tenemos un ligero incremento de la presión de descarga y obviamente aquí se nos subió la presión de succión. Veanlo aquí, como estamos observando acá. Vean que la mirilla sigue igualmente intacta y vemos aquí el comportamiento ya de las temperaturas. Entonces ya vemos que comenzamos a ver aquí, vamos a ver más tardecito, ahora que se estabilice, esta temperatura está un poco baja, debe estar la misma que está acá, ¿cierto? Vemos aquí que ya el sobrecalentamiento comienza sobrecalentamiento de la línea de succión comienza a ser un poquito mayor. Vemos que está afectando aquí ya las temperaturas de descarga del compresor. Veanlo aquí, como está subiendo un poquito. Miremoslo aquí. Vamos a ver el comportamiento de las temperaturas a la salida del condensador
y entrada de la válvula. Hasta el momento están fijas, pero vean cómo se comporta el equipo a medida que vayamos, que la carga térmica ya comienza a ser absorbida por el sistema y comienza a disiparse en el condensador. Veanlo aquí, nuevamente se comienza vemos aquí que la temperatura aquí de salida de la válvula, que es la misma evaporación, se mantiene casi igual. Recordemos aquí que estos son sensores bastante baratos y ese error es de 1 grado, pues es aceptable. Bien, entonces vamos a esperar un momentico, veamos el comportamiento cómo está, vean cómo comienza ya aquí a bajar, vean que ya bajó, miren la temperatura de la salida del condensador, de refrigerante a la salida del condensador, y estamos viendo cómo se comienza prácticamente el equipo a hacerse un equilibrio nuevamente. Muy bien, entonces podemos ver este comportamiento. Veamos aquí algo muy interesante, vean que ya se derritió el hielo que estaba aquí en el compresor, obviamente porque ya tenemos una carga térmica que está trabajando el equipo aquí y comenzó a trabajar. Entonces vean que ya las presiones comenzaron a estabilizarse, la de succión, mírenlo aquí, y la de descarga, vean acá. Muy bien, entonces este es el comportamiento que tiene un equipo cuando tengo un problema de evaporación, en este caso simulándolo con una reducción de la velocidad del evaporador. Muy bien, vean que el equipo ya comenzó a trabajar nuevamente, cómo está bajando las temperaturas, etcétera, y prácticamente ya comenzó a trabajar como él debe ser. A continuación vamos a construir el diagrama de Molière para nuestro ejemplo visto. Entonces aquí hemos reflejado las temperaturas, vemos aquí temperatura salida del compresor 49, entrada condensador 47, temperatura de salida del condensador 40, aquí entrada de válvula 39, temperatura salida del capilar menos 22, tenemos temperatura de refrigerante salida de evaporador menos 22, temperatura de entrada al compresor menos 19. Hay que tener en cuenta aquí una situación muy interesante antes de seguir, que es posible que esta temperatura, como vieron, sea menor que la que está entrando el evaporador, y esas son consecuencias simplemente que, como esto es un equipo ya real, vamos a experimentar caídas de presión que se van a ir o se van a ver reflejadas en las temperaturas. Entonces aquí tenemos una caída podemos ver de 1 o 2 psi que fácilmente puede reducirme la temperatura de salida del evaporador, y ya no es un error del sensor, sino que esto es un equipo real el cual está experimentando caídas de presión, y lo mismo también puede suceder en el condensador, lo cual haremos un análisis posterior en un video que vamos a hacer a futuro. Ahora vamos a reflejar las presiones. Vean las presiones: 195 psi en alta, lo que equivale a 14.4 bares absolutos. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver aquí la presión de succión, 18 psi, que equivale a 2.2 bares absolutos. Vamos a dibujar nuestro diagrama de Molière. Aquí lo tenemos, por tanto lo primero que dibujamos son las líneas de presión, la de descarga y la de succión. Ahora vamos a ubicar los puntos. El punto F, vemos que estamos saliendo en saturación. El punto G, mírenlo aquí, tenemos un sobrecalentamiento útil un sobrecalentamiento de línea de succión bastante bajo, lo cual nos da con el análisis del gráfico que hicimos. Vean las temperaturas de salida del compresor, estamos aproximadamente en 49, por ahí 50 grados Celsius. La temperatura de entrada al condensador, una diferencial de 1 grado prácticamente. Vean que nos está dando la salida como habíamos analizado en el diagrama de Molière de un equipo con problema de evaporación. Ahora vamos a aquí salida del condensador. Prácticamente estamos aquí en un estado casi saturado, y vean el punto D, que es entrada de la válvula. Vean cómo están casi juntos con unos valores bastante bajos, lo cual es consistente con el análisis que hicimos previamente. Aquí tenemos ya la entrada a la válvula. Vemos que tenemos una calidad alrededor del 36 o 37%. Miren ahora aquí, bastante altica. Y este es nuestro diagrama de Molière del equipo que acabamos de hacer nuestro análisis. Vean que los datos la función, la figura son consistentes con lo que habíamos analizado. Bajas temperaturas de descarga, tenemos sobrecalentamiento bastante bajo, inclusive el de evaporador es 0. Aquí tenemos su enfriamiento bastante bajo, como estamos observando aquí. Entonces bastante consistente con nuestro análisis. Muchas gracias y nos vemos en otro video.